Ladrillos y tejas. Los ladrillos y las tejas son elementos muy comunes en la construcción para fabricar muros y techos. Estos se fabrican a partir de la arcilla, normalmente arcilla roja. Esta arcilla sale de mina, se pasa a un triturador para tener un tamaño homogéneo, luego se mezcla con agua, luego pasa por un tornillo sin fin. Este tornillo sin fin va a extruir un bloque que será cortado en el tamaño adecuado del ladrillo. Luego pasa por un secador que la idea es que tenga una temperatura de 50-60 grados, donde se va a eliminar el agua que utilizamos para poder hacer la mezcla. Esto se hace porque en el horno de cocción el ladrillo puede estar a temperaturas muy altas, de cientos de grados, y esa agua, si no se elimina, puede fracturar la pieza. Dentro del proceso de fabricación tenemos 6 etapas: extracción, preparación de la pasta, amasado, moldeo, secado y cocción. ¿Listo? Este es el mismo esquema que acabamos de ver, donde sale la materia prima, se hace una molienda, se hace un amasado, se hace la extrusión, se saca la pieza. Esto aplica igual para ladrillos, tejas o cualquier pieza cerámica. Se seca para eliminar el agua, se cose y ya se empaca. ¿Listo? Entonces de la extracción salen de canteras, son explotaciones a cielo abierto, se realiza por medios mecánicos. Aquí en la zona del Valle de la Urra, pues en Itagüí o en otras zonas, hay empresas dedicadas a la fabricación de ladrillos y tejas. La preparación de la pasta consiste en coger esa arcilla, organizarla del tamaño adecuado, adicionar la cantidad de agua, eliminar si tiene alguna otra basura, pedazos de otros minerales, llevarlas a un tamaño adecuado. ¿Listo? Luego de tener eso, se mezcla todos los arcillas, el agua y todo lo que necesitemos y se amasa, ¿cierto? Esto se puede hacer con diferentes máquinas, hay amasadoras sencillas, raspadores, molinos, entre otros. Luego de esto se va a moldear, se va a fabricar la pieza. Moldeo a mano, pues imagínense cuando nosotros trabajamos con arcilla manualmente. Moldeo por extrusión, este es el que se usa para fabricar los ladrillos. Por prensas, para fabricar las piezas de las tejas, ¿sí? Son maneras de darle la forma a la pieza. Luego de eso se seca la pieza, se elimina el agua y por último se calienta. En el caso, por ejemplo, de azulejos, y se está entre 1000 grados la temperatura, losa hasta 1300, porcelana 1500. O sea que es muy importante eliminar el agua antes de llevar a estas temperaturas. Los ladrillos tienen ciertas características, ciertos nombres: largo, ancho y espesor, y se conocen como soga, tizón y sardiné. ¿Listo? Son nombres técnicos. O tabla, sus caras mayores, esta cara; canto, la cara de la longitud; y testa, la que corresponde al ancho. Normalmente nosotros lo conocemos como largo, ancho y espesor. ¿Listo? ¿Cómo se clasifican los ladrillos? Hay diferentes ladrillos. Hay ladrillos macizos, que la porosidad aparente o porosidad abierta es menor al 10. Porosidad más altas o ladrillos perforados mayores al 10 y con 3 perforaciones. Y ladrillos totalmente huecos, que tienen unas perforaciones aún más altas. ¿Listo? Normalmente los ladrillos son porosos. Más que porosos, tienen perforaciones. ¿Listo? Entonces, de los macizos, el volumen es no superior al 10% de los poros. Y en el caso de los perforados y huecos, ¿cierto?,
están perforados de tal manera que supera este 10%, pero en el caso de los huecos, cada perforación tiene como sección máxima 15 centímetros cuadrados. ¿Listo? Eso es lo que hace que cambie la diferencia entre huecos y perforados. ¿Listo? Existen muchas formas de ladrillos, casi que en cada país hay unas formas, en el mercado existen diferentes formas, pero la idea de los ladrillos huecos, es que haya menor peso en un volumen. ¿Sí? Como los ladrillos no tienen función estructural, simplemente van a ser como separadores de muros, significa que no necesitamos todo el material. ¿Listo? ¿Por qué se hacen huecos? Pues, como tenemos menos material, son más baratos, necesito menos energía para fabricarlos, la calidad sigue siendo buena, menor coste para transportarlos porque pesan menos, simplemente reducción de costos. Tienen mejor poder aislante, ya que esos poros funcionan como aislantes de la superficie. Entonces miren que son muchas ventajas, ya que los huecos ayudan, aparte de todo eso, al mejor agarre de la mezcla de cemento. Recuerden que cuando ponemos un ladrillo siempre está el cemento para unir los ladrillos y después unirlos a la pared. ¿Listo? Existen diferentes configuraciones de poner ladrillos. Nunca se recomienda ponerlos todos en la misma hilera, sino que hayan entrelazamientos entre uno y otro. Esto mejora el anclaje. Entonces hay diferentes formas. Ya son parte de la estética de la construcción, ¿cierto? Puedo usar esta o esta o esta, entre otras. Las tejas son otro tipo de piezas cerámicas muy similares al ladrillo en la manera de donde salen las materias primas, ¿sí? Deben ser menos porosas, aclaro. ¿Por qué? Porque si fueran porosas permitirían el paso del agua. No pueden ser tampoco huecas, ¿sí? Existen diferentes tipos de tejas. Hay tejas curvas, tejas planas o que tengan ambas combinaciones, ¿sí? Las tejas planas pues simplemente son de este tipo. Tienen un pedacito de curva, pero visualmente no es muy perceptible. ¿Listo? Entonces tenemos diferentes tipos de planas, de curvas y de mixtas. ¿Para qué sirven las tejas o cuáles son las propiedades de las tejas? La función principal es impedir el paso del agua, ¿cierto? Porque están colocadas en los techos, ¿sí? Y otras ventajas adicionales. Y eso tiene que ver con la comparación con otro tipo de tejas metálicas o plásticas. Si todos hemos tenido o conocido tejas metálicas, saben que cuando llueve muy duro, esas tejas producen un golpe realmente fastidioso. En cambio, las tejas cerámicas tienen un sonido hasta agradable, no suenan tan maluco. ¿Listo? En cambio, si las comparamos con las poliméricas, las tejas poliméricas con el tiempo se degradan y cogen un color amarillo muy feo. Las tejas cerámicas, el color que toman es presentable todavía, ¿cierto? Sin embargo, se pueden dañar, claro, todas las tejas se pueden dañar, pero las otras también. Y con esto terminamos la parte 3 de cerámica.